Dale, bárbaro. Voy a compartir pantalla un segundito. Así mostramos una pequeña presentación de lo que vamos a charlar hoy. En principio quería hacer una brevísima introducción de quién es Viasmart, qué hacemos. O sea, nosotros básicamente lo que ofrecemos a nuestros clientes es ayudarlos a implementar diferentes herramientas que permiten solucionar diferentes problemáticas de negocios. De algo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay herramientas de marketing digital, herramientas de riesgos, herramientas de analytics, etcétera, ¿sí? Asegurándoles a nuestros clientes una rápida implementación, que puedan obtener rápidos resultados. Estamos en la región hace 20 años, un poquito más de 20 años, y tenemos presencia tanto en Buenos Aires como en Santiago, ¿sí? Como les comentaba recién, desde Viasmart ofrecemos diferentes soluciones. Hoy nos vamos a concentrar, o la charla o el panel que me va a estar acompañando Franco, que ahora lo voy a presentar, se basa más en soluciones de marketing digital y de inteligencia artificial aplicada. Estas soluciones incluyen herramientas de marketing automation, de análisis de experiencia de los clientes, de personalización en tiempo real, de administración de contenidos, como así también tienen bebidas ya algunas soluciones, es decir, que no es que uno debe de crearlas o debe de entrenar modelos de inteligencia artificial como para detección de fatiga en los contactos o inclusive análisis de conflictos en la usabilidad de plataformas, sea web, mobile, etc. ¿Sí? Un poco la idea de la charla, o al menos de mi lado de la charla, es hablar de estos nuevos retos, ¿sí? Que en realidad los pongo entre comillas porque no son tan nuevos los retos que se están teniendo en todo lo que tiene que ver con transformación digital, sino que, como inclusive comentaron muchos los chicos en el panel de industria financiera, de que se vino todo de golpe, ¿no? Con esta nueva situación, con la pandemia. Es decir, nosotros estuvimos hablando mucho con nuestros clientes en los últimos meses y agrupamos, ¿sí? En 6 categorías, vamos a decir, estos retos que se les presentaron, estos nuevos desafíos que tienen que cumplir y que salieron a cumplir inmediatamente, ¿no? Entonces, nos hablan de comunicación digital para todos. ¿A qué se refieren los clientes principalmente? Es de que habitualmente tenían ya claramente comunicaciones digitales, pero con cierto grupo de clientes, cierto segmento de clientes. Entonces, de repente, se han tenido que encontrar poder hacer comunicaciones digitales con personas, por ejemplo, de diferentes grupos etarios, ¿sí? Personas mayores que no estaban acostumbrados a recibir notificaciones, boletas, recetas, etcétera, a través de email, SMS, mensajería push, etcétera, poder, vamos a decir, entre comillas, educarlos, ¿sí? O adaptarnos, mejor dicho, para que las personas que no estaban acostumbradas puedan empezar a trabajar con ellos. Usabilidad de las plataformas. Antes tenían mucho más tiempo como para poder probar nuevas características, nuevos desafíos, y de repente, o sea, de nuevo, hay segmentos que antes no utilizaban estas plataformas y que ahora la empezaron a utilizar y claramente no necesariamente las utilizan como fueron diseñadas. Entonces, entender qué es lo que pasa con ellos. Nos preguntaron, bueno, pero ¿cuál es el canal digital adecuado, ¿sí? Para poder contactarnos con nuestros clientes? O, ¿cómo invierto mejor cuando hablamos de atribución? ¿Sí? ¿Cuáles de nuestras campañas o de nuestros esfuerzos son las que tienen mejores o nos van a dar mayor ROI, mayor beneficio? ¿Cómo mejorar la nutrición de la información de nuestros clientes? ¿Sí? Cómo utilizar toda la información que estaba disponible o que todavía no está disponible para mejorar la comunicación con los clientes y desde ya la conversión, ¿sí? Cuando hablamos de conversión estamos hablando de que actualmente diría que en casi todos los casos más del 90% de los negocios se hacen únicamente a través de una plataforma online. No hay otro medio, no es que una persona que no pudo comprar por un e-commerce puede ir a la sucursal y terminar comprando. O sea, si no compra por e-commerce, directamente esa persona no compra o le compra el e-commerce de la competencia. Entonces, estas fueron, vamos a decir, las 6 categorías o los 6 nuevos, entre comillas, retos que nuestros clientes nos estuvieron planteando. Y acá vamos de nuevo, o sea, no es que sean nuevos, claramente
todas las empresas lo tienen en mente, inclusive lo pueden llegar a tener en mente desde hace algunos años, pero que tenían en planes poder ejecutarlos, sea durante este año, sea el año que viene, o sea inclusive dentro de 2 años, ¿sí? Para esto, nosotros también les ofrecemos nuevas, entre comillas, soluciones. Nuevas, ¿por qué? Porque en realidad no lo son tanto, existen en el mercado hace ya bastantes años, lo cual nos dan garantía de que estas soluciones están probadas, ¿sí? Ya están probadas y obtuvieron buenos resultados. Entonces, cuando nos hablaban de la comunicación digital para todos, lo que nosotros hacemos hincapié es que tengan la capacidad de personalizar las comunicaciones, ¿sí? Que cada mensaje, o sea, por el hecho de que solamente podemos mandar mail, solamente podemos mandar SMS, solamente podemos mandar mensajes push, mensajes en la web, redes sociales, etcétera, ¿sí? Eso no quiere decir que le tenemos que mandar el mismo contenido a todas las personas. O sea, todas las personas son diferentes y claramente reaccionan, ¿sí? de manera diferente de acuerdo al contenido que están recibiendo. Automatizar, importantísimo, porque si no automatizamos no vamos a poder disparar todas las comunicaciones que necesitamos. Pero no nos olvidemos de orquestar. Orquestar, cuando hablamos de orquestación, estamos hablando de balancear, ¿sí? Todo lo que es referente a contenidos, a la personalización de contenidos con la automatización. Y que esta orquestación se haga de acuerdo al journey que el cliente, o mejor dicho, el estado de madurez del cliente en cada ciclo de vida, ¿sí? Si tengo una persona que recién está haciendo una evaluación de un producto, no necesariamente le tenemos que disparar mensajes agresivos de compra, sino quizás es mejor enviarles mensajes personalizados de cómo consumir mejor producto, o sea, contenidos relativos a y no una oferta específica, porque quizás la persona no está en el grado de madurez necesaria. Usabilidad de las plataformas. Poder controlar, es decir, poder ver con los ojos del usuario a través de un replay de sesiones, ¿sí? de cualquier aplicación, sea aplicación web, aplicación mobile, para entender si existen puntos de conflicto, puntos de error en el uso de la plataforma, pero también entender, dentro de esa detección de conflictos, por ejemplo, si la tecnología que está usando el cliente reacciona como nosotros esperamos que reaccione. Es decir, una nueva actualización de un sistema operativo específico está dando error, entonces poder detectarlo antes de que eso se convierta en un problema mayor y solucionarlo. Como así también tener la posibilidad de detectar sesiones con, por ejemplo, sistemas operativos que no estuvieron en testing, o versiones de explorador, o idiomas, o cualquier cosa. Como así también mapas de calor, entender si los mensajes que estoy poniendo en las diferentes partes de la pantalla se ven o uno espera que se ven de acuerdo a cómo utilizan la aplicación los usuarios. Es decir, yo estoy poniendo un banner específico, por ejemplo, un video de cómo utilizar mejor la plataforma. Y ese video quedó en un área que en promedio no se mira. Entonces, claramente, no tiene sentido el esfuerzo que yo estoy haciendo para darle un instrumento, una herramienta al cliente para mejorar su experiencia, si es que finalmente en promedio no se ve. Entonces, eso nos permite evaluar dónde es mejor poner cada uno de los mensajes, videos, contenidos, etc. Y ni que hablar, hacer un análisis de los formularios. Cuando hablo de análisis de formularios, me refiero que en promedio, ¿cuánto tiempo tardan en cargar en algún campo en particular? ¿Existe algún campo en particular que tiene una tasa de abandono mayor que otro? ¿Es correcto que ese campo esté en ese punto específico? ¿Sí? Cuando hablamos de onboarding, nuevos clientes, puede ser que haya una pregunta o un dato que se le está haciendo obligatoriamente completar a un cliente y que ese dato no es necesario o no es específicamente necesario en ese momento, que podría darse en otro momento y eso nos está causando un nivel de abandono mayor, ¿sí? Canales, canal adecuado. Siempre es la pregunta más compleja. Yo creo que hay personas que utilizan todos los canales por igual, hay otras personas que se sienten más cómodos, por ejemplo, con el email. Estoy seguro, y en base a diferentes experiencias de clientes, inclusive a nivel familiar, estoy seguro que hay clientes que se sienten más cómodos con SMS, especialmente quizás personas de un rango etario mayor, ¿sí? De que es algo simple de utilizar, que lo reciben habitualmente. Inclusive mi mamá todavía conmigo se comunica vía SMS,
y a pesar de que estamos tratando de convencerla de que utilice WhatsApp, que no tiene que escribir, que manda audio y listo, bueno, no hay manera, ella se siente cómoda utilizando el SMS. Entonces, a través de una herramienta que les permita orquestar y medir cada una de las acciones que hayan hecho previamente a través de la personalización y automatización, les va a permitir también entender qué clientes se sienten más cómodos con ciertos canales y qué otros canales no es conveniente utilizarlos o utilizarlos en menor medida o inclusive aumentar la frecuencia de uso. Lo importante es tener la capacidad de incorporar todos los canales digitales, sea los que están mencionados ahí, como así también la integración con otros canales que quizás no son tan digitales como el call center, pero sí es interesante saber si una persona reacciona de manera diferente cuando se le hace una comunicación específica mediante un canal o a través de un llamado telefónico. Hay gente que no le gusta recibir llamados telefónicos, más allá de, obviamente, los costos, pero poder tener integrado y orquestado todos los canales en una única plataforma les va a permitir entender aún más cuáles de los canales son adecuados, inclusive cuáles son los adecuados de acuerdo al tipo de comunicación e inclusive cuáles son los adecuados en el momento, por ejemplo, del día, ¿sí? Atribución. Todas las herramientas de análisis digital, por ejemplo, Google Analytics, que es una de las más conocidas y utilizadas dentro de casi todas las empresas en Argentina, lo que nos permite hacer es generar algún modelo de atribución, pero que solamente esté midiendo justamente lo web. Y cuando estamos hablando de inversión en diferentes campañas y comunicaciones, tenemos que medir el retorno de inversión a través de la detección, por ejemplo, de patrones de comportamiento. O sea, primero se le manda un email, después un SMS, después un push. Entonces, eso termina resultando en una conversión. Ok, ese patrón tiene ciertas características y tiene cierto ROI, ¿sí? A su vez, al poder tener o poder identificar, mejor dicho, cada uno de los patrones, es posible también asignar, por ejemplo, una probabilidad de ocurrencia frente a una persona que todavía no haya realizado ese journey, ese caminito, ¿sí? esa ruta, ¿sí? Ese viaje, como se le suele decir. Pero también, a través del scoring, podemos obtener un tipo de análisis muy interesante que es el Mindset Analysis, que básicamente trata de ubicar en un mapa a cada uno de los clientes de acuerdo a la madurez de cada etapa, ¿sí? Desde el momento, desde la evaluación hasta la conversión. Eso nos ayuda también a poder regular las comunicaciones, entender cuál es la mejor oferta, entender si es momento de hacer quizás una oferta más agresiva o no, y eso nos permite también orquestar y personalizar las comunicaciones. Nutrición. Acá con los clientes siempre hablamos de la importancia de poder nutrir nuestra base de clientes, nuestra base de contactos, con información adicional que sea tanto explícita como implícita. Explícita es claramente aquella persona que te declaró de alguna manera que tiene, por ejemplo, cierta preferencia, ¿sí? Entonces, una de las cosas que siempre planteamos es tener la capacidad de integrar encuestas y que esas encuestas, más allá de medir niveles de satisfacción, trate también de entender con cierto tipo de preguntas alguna preferencia adicional. Entonces, uno puede estar armando personalización en función a la preferencia que explícitamente la persona nos dijo, pero también la implícita. Si tenemos personas que abren o se involucran con cierto tipo de comunicaciones y con otro tipo, se reacciona a cierto tipo de comunicaciones, pero otro tipo de comunicaciones no, implícitamente nos están diciendo qué tipo de comunicaciones son los que están más interesados, ¿sí? O bien, navega sobre ciertos lados de la página web, identificar a través del web tracking, que es el canal que está puesto anterior, dónde navegan cada una de las personas, ¿sí? Entonces, podemos entender que si una persona en retail está, o típicamente hace una evaluación de productos electrónicos, es diferente al tipo de comunicación que le tenemos que hacer a una persona que está, por ejemplo, haciendo evaluaciones de productos de línea blanca, ¿sí? O inclusive, si estamos hablando del mundo financiero, si es una persona que reiteradamente entra a ver las características de los préstamos, de los diferentes préstamos que tengamos en cartera, las comunicaciones no deberían ser de una tarjeta de crédito y mucho menos
de un plan de inversión, ¿sí? Entonces, otra de las, digamos, la idea es que uno puede integrar y que pueda capturar en forma completamente automática este tipo de comportamientos explícitos e implícitos, o preferencias explícitas o implícitas, y otra de las maneras que se puede hacer es a través de la implementación de formularios progresivos. ¿Por qué? Porque generalmente la gente no contesta o no contesta mucho las encuestas o los formularios cuando le pedimos, por ejemplo, cuál es el género de la persona, cuál es el rango etario, o la fecha de nacimiento, o inclusive cuando le estamos solicitando el email, ¿sí? Lo que suele suceder es que muchas veces estos formularios de contacto te piden 10, 15, 20 datos al mismo tiempo. Entonces, claramente uno, digamos, si entra a una plataforma, un aplicativo por algo particular, va a ser difícil que te respondan todos estos campos. En cambio, si vos tenés una manera de identificar a la persona en forma individual y le mostrás un formulario con una sola pregunta cada vez que entra o cada X tiempo, ¿sí? Vamos a tener más chances de poder capturar y nutrir más aún nuestra base de datos. Otra de las cosas interesantes de estos formularios es tener la capacidad de ir variando las preguntas, ¿sí? Entonces también podemos ver si hay alguna pregunta que le estamos haciendo al cliente que en términos generales el cliente se niega, por así decirlo, a responder. Y por último, conversión. Como ya habíamos dicho hoy, y se estuvo mencionando, casi todas las operaciones de casi todas las empresas se está dando en el ámbito digital. Hoy una sesión, un funnel que se pierde, un carrito abandonado, es un cliente que no va a comprarnos a nosotros. Casi seguro en casi todos los casos. Entonces, identificar el motivo, el por qué abandonó y no nos compró, resulta fundamental para poder entender si es un problema de proceso, si es un problema de oferta, si es que la persona no entendió cómo se realizaba el proceso o si está teniendo errores, ¿sí? Entonces, identificar el porqué generando eventos específicos que nos permitan ver uno a uno de los clientes, no un funnel de Digital Analytics donde vamos a ver cuántos, sino uno a uno. Y a través de la usabilidad, el replay de sesiones, identificar cuáles de estos fueron los eventos, programarlos para que nos den alerta y nos permita generar acciones, sea a través de un banner específico cuando se está detectando los eventos típicos de abandono, o a través inclusive de campañas post-mortem, vamos a decirle, de abandono del carrito, pero que esa campaña no nos diga, todavía tenés las zapatillas en el carrito, comprarlas ahora con un 10% de descuento, porque la persona dijo, pero yo los quería comprar y no puedo, ¿sí? Sino darles un mensaje de cómo resolver el problema para que termine comprando el producto, logra claramente un aumento en la conversión o una disminución en la tasa de abandono, ¿sí? Entonces, estas son las soluciones que proponemos, que no son nuevas justamente, pero que tienen la ventaja de poder implementarse muy rápidamente y solucionar estos problemas. En este punto, quiero invitar a Franco. Franco, si estás por ahí, sumate, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Fran, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. Bueno, la idea un poco es que te presentes un poco vos y que contanos qué es lo que estás haciendo en la división consumo del Grupo Superville como gerente del negocio digital. Buenísimo, Diego. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a vos, a Bismart y obviamente a Ale también, que estuve hablando con ella. Bueno, el Grupo Superville, como saben, está compuesto por varias empresas, desde el banco, obviamente, que es una de las empresas más conocidas, pero también tenemos Invertir Online, compañías de seguros, y bueno, y otra de las empresas muy importantes dentro del grupo es toda la división de consumo masivo, en donde tenemos un portfolio bastante grande de productos. No solamente financiamos al consumo, sino que también ofrecemos préstamos personales, tarjetas de crédito, seguros, asistencias, préstamos prendarios. Bueno, un abanico bastante grande de productos y con la complejidad de que también lo hacemos a través de varias marcas, ¿no? Claro. No lo hacemos a través, digamos, de la marca Superviel, sino que lo hacemos a través de muchas de las marcas de nuestros propios clientes. Perfecto. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos en la división consumo y particularmente en mi equipo y yo nos encargamos justamente
de manejar toda la parte de ingeniería de canales y adicionalmente todo lo que tiene que ver con la operación y el negocio en sí mismo, que sería como, si quieren, comparable a otras industrias, como la parte de e-commerce, ¿bien? Fantástico. ¿Y Exactamente. cómo se encontraron, o cómo se encontraron con esta situación, ¿no? Es decir, o sea, ¿ustedes ya tenían todo planificado previamente o estaban trabajando en la implementación de alguna de estas herramientas para hacer todo lo que es transformación digital? ¿Y cómo los encontró parados, ¿no? Frente a esta situación? Bueno, a ver, vos sabés bien que venimos laburando ya hace un tiempo, de hecho hace más o menos un año que arrancamos un proceso importante de hacer más eficiente a toda la compañía y adicionalmente desarrollar todo el negocio digital, o no solamente es el canal, sino también es el negocio en sí. El negocio incluye también toda la parte de CX, marketing digital, canales, punta a punta, digamos, de desarrollar una compañía digital. Ujú. Eh, y la verdad es que nos agarró en un proceso bastante maduros en algunos aspectos y en otros no. Y por segunda, si querés, derivada, fue una luz. Nos agarró. La verdad que hace poco vi un meme por ahí que decía: ¿quién aceleró más la transformación digital de tu compañía? Sí, Y, definitivamente el COVID. y definitivamente fue el COVID. Para que se den una idea, digamos, nosotros, como les decía, ¿no? Tenemos varias marcas. Mi equipo y yo manejamos varios canales digitales, varias marcas, varios negocios, que van algunos, digamos, tenemos 3 mobile, por ejemplo, uno web, y la realidad es que nos agarró bastante importante el crecimiento en la adopción. Crecimos de marzo a hoy un 85%. Ah, no, para que te interrumpo, porque yo tenía un plan de preguntas y me estás adelantando con algunas de las Ok, respuestas. ok. Por lo Ya cual, me conoces, ¿sabes? sí, 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 sí. Perdonen, la desprolijidad es mía, pero a Franco lo conozco, empieza, no para. Por lo cual, acá armé algunas preguntas, ¿sí? La idea es que esta sea solo una pregunta, que nos cuentes un poquitito, ya un poco más a detalle, cómo fue el tema de la implementación de las comunicaciones digitales en general, la experiencia, etcétera. Perfecto, perfecto, digo. Sí, a ver, como te decía, es un momento que de pronto tuvimos un crecimiento bastante importante, como les decía, ¿no? De doble dígito en todos los canales, y es un momento en donde tuvimos que estar muy cerca de nuestros clientes, la verdad, ¿no? Ujú. Cambió lo que vimos es que cambió de la noche a la mañana en términos de 1 o 2 semanas. Cambió la manera en la que nos comunicamos con nuestros clientes. Sin lugar a duda, para que se den una idea, nosotros apagamos el call center, ¿sí? Claro. Un call center de casi 300 personas, y lo apagamos por completo y volcamos todo eso a una operación 100% digital a través de nuestras apps, nuestros Ujú. chats y nuestros robots, ¿no? Entonces, sumado a eso, avanzamos muchísimo en todo lo que es el plan, como mencionabas antes, de la omnicanalidad, si querés, o la multicanalidad en la, Ujú. en la mensajería, donde por ahí antes la usábamos más para, como decías, ¿no? Enviar un beneficio, una oferta, alguna comunicación normativa, y de pronto empezaron a ser herramientas también para estar cerca de nuestros clientes y poder establecer otro tipo de relación un poco más empática en estos momentos, ¿no? Por lo Eh, cual, fundamental la personalización. Totalmente, totalmente. Bueno, estuvimos trabajando muy fuerte en toda nuestra herramienta de automatización de campañas. Ujú. Algo que no mencioné, todo el equipo también de inteligencia comercial y de BI está dentro del equipo de digital, y bueno, estuvimos trabajando muchísimo en personalizar esto, en identificar, digamos, los distintos struggles, como dicen, o Sí. complicaciones de nuestros clientes en la nueva norma, ¿no? Porque a muchos le cambiamos la norma, ¿no? Le cambiamos la manera en Claro. la que tenían que operar, en la que tenían que resolver sus problemas, y creo que esto pasó a nivel sistémico. Bien, eso me Y lleva, te interrumpo 2 segundos. sí, En realidad claro. me lleva a la segunda pregunta que tiene que ver con los nuevos canales de atención que implementaron. Y bueno, esto de la evaluación, estabas comentando algo de lo de mobile, de un crecimiento. Exactamente, Diego. Sí, a ver, canales de atención que implementamos en realidad, si querés, los canales
en muchos casos ya existían, ¿no? Lo que Ujú. hicimos fue sumarles muy rápidamente, por ejemplo, en los canales mobile, sumamos rápidamente otros, si quieres, touch points que tenían por ahí en distintos canales, los sumamos muy rápidamente a través de funcionalidades nuevas en esos canales, si querés, digitales, y obviamente que hay que educar a los usuarios, contarles, saber que están ahí las cosas. Entonces, por un lado, sumamos nuevas funcionalidades en canales, y en términos de canales nuevos, si querés, bueno, si bien teníamos la manera de contactarnos por redes sociales, empezamos a también atender muchísimo por redes sociales. Como vos Bien. sabés bien, laburamos muchísimo más fuerte en todo lo que tiene que ver con notificaciones push, ¿sí? En los distintos canales para con nuestros clientes. Y bueno, nada, yo creo Sí, que hay una idea que me encantó de que estuvieron laburando, no sé si puedes mencionar mucho, si no, bueno, salimos, vamos a la próxima pregunta, pero es el envío de videos explicativos para que utilicen las diferentes aplicaciones. exactamente. La realidad es que, por ejemplo, una de esas funcionalidades que dimos de alta fue la parte de que puedas pagar alguno de nuestros productos financieros directamente en nuestra aplicación. Nosotros, como Ujú. financiamos consumo obviamente masivo, tenemos clientes desparramados en toda la base en toda la pirámide, pero con muchos en la base de la pirámide, y son gente que por ahí no sabe su CBU, no usa pago mis cuentas, ni a palos pagaba por el home banking, Claro. y sí muchos, de hecho, un porcentaje casi cerca del 80%, tienen una tarjeta de débito y demás, y por ejemplo, lo que decís, ¿no? Hicimos una funcionalidad para que puedas pagar con tu tarjeta de débito, Maestro, Visa, Cabal, cualquiera, a través de nuestros canales digitales. ¿Cómo se lo contamos rápido? Son 3 pantallas, es fácil, pero hay que contárselo rápido. Y empezamos a mandar notificaciones ricas a los clientes para que aprendan con un GIF o con un video cómo hacerlo. Y la verdad que eso vino andando muy, muy bien, muy bien. Genial. Un poco del lado de las métricas. ¿Qué métricas estás utilizando y qué análisis utilizan como para, de vuelta en este contexto, ¿no? De que todo cambia muy rápido, porque, a ver, si bien fue un gran cambio, yo creo que todos los días hay que estar mirando qué sucede porque se incorpora cada vez gente nueva, ¿no? Entonces, ¿qué están usando internamente como para mejorar la experiencia? A ver, es una pregunta que da para un rato largo, ¿no? A No, ver, bueno, pero una idea, una idea. una idea. A ver, la primera, digamos, filosofía que yo tengo es que, digamos, hay muchísimas métricas, hay muchísima información. Lo bueno si querés, el negocio digital es que tenemos la posibilidad, y como vos lo sabés bien, hasta de ver las sesiones de los clientes, ¿no? Hasta de darle Ujú. play y verla, ¿no? Sí, Entonces, obviamente, antes de que digan algo los de riesgo y seguridad, están todos los datos desensibilizados, nadie ve la información sensible del cliente, perfecto. pero podemos ver el comportamiento, ¿no? Y es mucha información. Y yo lo que hago de alguna manera es priorizarla, ¿no? Siempre trato de, los indicadores que armamos nosotros, cruzando información, son sumamente importantes, pero los armamos nosotros. Trato siempre de, primero, darle mucha más importancia a lo que me viene directamente de la voz del cliente, ¿no? O sea, Bien, que todo lo que me viene de ahí a mí me dice mucho, ¿no? O sea, bien. obviamente que mi laburo manejando un equipo grande es ver todas las variables, pero yo le doy mucha importancia a lo que me viene directo de las manos del cliente, ¿no? Bien, datos explícitos que las personas por ahí te están completando directamente dentro del app, ¿no? Totalmente, o de los canales web también, o bueno, ahora justamente estamos, ya te digo, mira, atendíamos 20.000 chats por mes en febrero, y ahora estamos atendiendo ciento y pico mil de chats por mes, en Impresionante. donde el robot está atendiendo casi el 60% de esos chats, ¿no? Y che, Claro. quiero entender eso, no quiero solamente ver el pulgar arriba o el pulgar abajo, ¿no? De todos esos chats, quiero entender qué me están diciendo, ¿no? Y Bien. bueno, y ahí hay mucho trabajo también para hacer con inteligencia artificial y demás. Bien. Ah, bueno, qué interesante eso. ¿Desde qué punto de vista estás pensando implementar inteligencia artificial? Bueno, a ver, yo los temas de inteligencia artificial, creo que hay mucho humo dando vueltas en el mercado, punto número uno. Definitivamente. O sea, antes de tener este rol en el grupo, era el gerente de innovación en el banco, y me di varias piñas con distintas funcionalidades que no eran tan así.
Yo creo que en términos de inteligencia artificial, todo lo que son números está muy bien avanzado, está muy para identificar, como te decía, problemas, optimización de, digamos, de datos duros. Creo que ahí hay muchas cosas para hacer. Y después está, digamos, toda la otra rama, como te decía, de análisis no estructurado, por ejemplo, de texto, para encontrar también problemáticas de experiencia de los clientes con cosas que te dicen, ¿no? Fundamental para poder obtener, al menos conceptualmente, qué es lo que están diciendo los clientes. ¿Y algo sobre fatiga estuviste trabajando o están pensando en implementar? Y estamos con eso, porque justamente, nosotros en el medio de la vorágine también, de pronto nosotros tenemos más de 130 puntos en todo el país con presencia física, además de la presencia digital, y obviamente que hoy, y lo que está pasando en general en el mercado, es que hay mucha capacidad ociosa, ¿no? Y estamos empezando a fusionar, si querés, la fuerza presencial con los canales digitales para poder aumentar muchísimo más el reach y la atención y la originación de nuestros productos a través de herramientas digitales. De hecho, ya estamos originando a través de videollamadas de WhatsApp. Y bueno, y esto puede generar una sobrecarga, por ejemplo, en cuánto contactamos a algunos clientes, qué tanto les reofertamos a un prospecto la posibilidad de adquirir uno de nuestros productos y demás. Y bueno, y ahí creo que estamos viendo de empezar a hacer algún tipo de optimización para ajustar, no pasarnos de rosca quemando a un cliente, por ejemplo, con nuestras ofertas, ¿no? Creo que ahí vamos a estar trabajando mucho con las herramientas que estamos trabajando, que vos conocés, Diego, que son toda la parte de automatización de campañas, ¿no? Sí, yo creo fundamental, soy un firme creyente de que medir la fatiga de los contactos a través de las comunicaciones es importantísimo, porque creo que no hay cosa peor que un cliente que te venía siguiendo, leyendo, involucrándose, deje de hacerlo, y lo deje de hacer cuando justamente tenés algo importante para comunicarle. Por lo cual soy un firme creyente de eso y me parece importantísimo lo que estás contando. Yo tenía algunas preguntas más, pero vi que nos extendimos ya 5 minutos, por lo cual me parece que estaría bueno dejar abierto ahora el espacio para preguntas, si es que hay alguna en el chat. No, yo no tuve la posibilidad de revisar. Ale, Sofi. Sí, Diego, tenemos en el chat. ¿Querés verlas vos o te las leemos? No, dejo un segundito de presentar y ahí está. Bárbaro, hay varias. Sí. Leandro Pintos es la primera. Leandro Pintos. ¿Qué herramientas puedo usar para ver en qué instancia del journey dentro de una sesión online el cliente abandona la experiencia? Hay varias herramientas. Nosotros desde Bismart ofrecemos un conjunto de herramientas una se llama T-Leaf, otra se llama Journey Analytics, que te permite entender de manera completamente individual para el 100% de las sesiones, es decir, para cada una de las sesiones, ver qué es lo que sucedió con cada persona. Entonces eso te permite modelarlo y verlo a nivel individual, como también verlo en un dashboard para ver si eso se convierte en patrón. Es decir, hay un montón de gente, porque justamente la idea de modelar estos datos y poder verlos más desde el punto de vista analytics es también concentrarse y priorizar aquellos patrones de abandono que terminan siendo más importantes, vamos a decir, que otros, ¿sí? Entonces, hay varias cosas y yo ahora después voy a compartir mi mail, Ale lo tiene, y también en la comunidad podemos cualquier cosa ponernos en contacto y comentarte con más detalle esto. Luego, bueno, Genio Franco, totalmente de acuerdo, de José Luis Martínez. Ilsi Valladares, ¿qué herramientas se puede usar para diseñar el journey? Existen varias. Acá lo recomendable es utilizar, digamos, en términos generales, el journey no lo diseñamos nosotros, sino que lo diseñan nuestros propios clientes, ya que nuestros propios clientes varían, ¿sí?,
de acuerdo a cómo se comportan frente a los diferentes incentivos, a las plataformas, etc. Entonces, lo importante antes de diseñar un journey es entender cuál es el journey que están haciendo los clientes. Y una vez que tenés eso, diseñar campañas específicas para incentivar de acuerdo a su grado de madurez o de acuerdo al grado de madurez de cada cliente individual, de acuerdo a tu journey, ¿sí? Florencia, ¿qué herramienta recomienda para análisis de texto en comentarios del cliente? De nuevo, hay varias. Hay algunas que nosotros ofrecemos, que son de text mining, que lo que hacen es extraer todo el texto, ¿sí? En castellano, y puede ser en inglés, y puede ser en portugués, y puede ser en varios idiomas, por lo cual no está limitado a eso, que tiene la capacidad de identificar cuál es el peso relativo que tiene cada una de las palabras respecto al objetivo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si alguien se está quejando, hay un motivo de queja, poder identificar cuáles son los, por qué se están quejando de eso, cuál es la cercanía que hay entre nuestro objetivo buscado y los conceptos que se encuentran, ¿sí? Esa herramienta se llama Modeler. Bien, creo que así, José Luis Franco está trabajando. Dos más tenemos. Pero esta es para Franco. ¿Están trabajando con Multiple Journeys? Sí, a ver, si querés le respondo yo, Diego, esa. Sí, definitivamente estamos trabajando con distintos journeys para campañas y sobre todo con cómo priorizamos la próxima acción. Ahí, José, mirá, el tema es así. Nosotros teníamos un flujo, por ejemplo, pongo de ejemplo la originación, ¿no? Teníamos un flujo que obviamente estaba soportado por los canales digitales, ¿no? Y la realidad es que teníamos, si querés, un journey identificado para todo ese track, digamos, de clientes. El producto del COVID y de tener capacidad ociosa en la red de sucursales, para ser más concreto, es que estamos trabajando en journeys paralelos en donde directamente desde los anuncios podamos atender rápidamente a los clientes y ver si vale la pena o no hacerlos transitar el camino de la originación o ver si es el producto indicado el que necesitan, digamos. O sea que estamos laburando con distintos caminos o paths para el mismo objetivo, que es dar de alta a un cliente, ¿no? O sea que y eso está sucediendo, y producto del COVID, justamente. Si no, uno tiende, digamos, a unificar y a tener todo en uno solo, pero bueno, el contexto nos hizo bifurcar algunos caminos. Bueno, gracias, Fran. Y después hay una pregunta de Sara Rivas: ¿qué metodologías son las más recomendadas para medir la experiencia cliente? Yo agrego solo, creo que Fran tiene mucho más experiencia que yo y seguramente dentro de todo el evento hay mucha gente con mucha más experiencia, pero te contesto desde el punto de vista online, que creo que hoy es el tema. El replay de las sesiones. Me parece que esa es la metodología que te va a permitir entender realmente, ¿sí? Porque estás viendo cómo, o sea, estás viendo la sesión de cada uno de los usuarios. Es como si lo filmaras, pero como dice Fran, que le pongas una cinta, como se tapa muchas veces la webcam, le pongas una cinta al número de tarjeta de crédito, le pongas una cinta a todos aquellos datos que deben estar ofuscados porque son sensibles. Creo que es la mejor manera, ¿sí? A través de replay, generación de eventos, e inclusive la implementación de algunos algoritmos de inteligencia artificial que permite entender si existe algún conflicto específico que no fue detectado a través de los eventos declarados. Perfecto.